Comenzamos creando una carpeta donde se van a guardar todos los archivos. En mi caso yo la guardé en microcontroladores y se llama ejercicios 1. Después abrimos Empilab. Y creamos un proyecto nuevo. Este proyecto se va a llamar ejercicios 1 y se va a guardar en la carpeta que creamos previamente. Ahora lo que vamos a hacer es programar el microcontrolador que vamos a usar. Nos vamos a Configure, Select Device y va a ser el PIC17F887. Damos OK. Ahora crearemos un nuevo archivo. Daremos un espacio para poder guardarlo y le pondremos un nombre. Ahora vamos a configurar el entorno de Empilab para los propósitos de la práctica. Vamos a ir a Vista, Proyecto, Vista, Output, Vista, Registro de funciones especiales, Watch, en View es File Registers. Y por último, tenemos que seleccionarle el simulador, que va a ser Empilab Sim. En Debugger seleccionamos Stopwatch y estas serían todas las ventanas que vamos a necesitar. Las acomodamos . Seleccionamos la frecuencia del oscilador interno en Debugger. Settings. Y aquí vamos a poner 4 MHz. Aquí seleccionamos añadir files para agregar el archivo al proyecto. En este caso es problema 1. Y ya estaremos listos para empezar a programar. Nos pide leer el contenido del puerto B, subarle un valor constante, expulsarlo por el puerto C y preguntar si hay acarreo o no. Lo primero que hay que configurar es el encabezado. En este se define el PIC que se va a usar, el origen,
las oscilaciones la frecuencia que va a tener el oscilador. Se configuran todos los puertos como digitales y se configuran aquellos que van a ser de entrada o de salida. Ya que todos están configurados para hacer entrada, nosotros configuramos para los puertos C y A para que sean de salida, poniéndoles un 0. Este es el pequeño programa que se va a repetir. En él podemos ver que leemos el puerto B, le sumamos el valor de 35, lo mostramos en el puerto C y preguntamos si en el estatus C, que es el acarreo, existe un 1, entonces se va a saltar y va a preguntar si hay un 0, por lo que va a mostrar un 1 en el puerto A. Si no hay acarreo, entonces mostrará un 0 en el puerto A. Y se repetirá. Para poder simular y mostrar cómo funciona este programa, utilizamos Stimulus. Aquí configuramos pin por pin si va a tener tensión, que es set high, o va a estar con 0 en set low. Tenemos que dar clic en esta flecha para darle la estimulación a los pines. En este caso va a ser el valor de 7, el que va a entrar por el puerto B. Simulamos paso a paso y observamos que al inicio el acumulador se carga con 7, que es el valor que entra por el puerto B. Se le añaden los 35 y lo muestra por el puerto C. Ahora, ya que no tiene por qué tener acarreo, el puerto A va a permanecer en 0 y se repetirá. Ahora, si queremos que tenga acarreo, vamos a ingresarle un valor más alto. Lo estimulamos y lo simulamos. Aquí se carga con un valor muy grande, lo cual modifica la bandera de acarreo. Como ven, aquí la C se encuentra en mayúscula, por lo tanto es un 1. Aquí pregunta si es un 1, ya que si lo es, salta y muestra un valor en el puerto A, que indica que hay acarreo. El segundo ejercicio nos pide ingresar valores por el puerto B, por el puerto C y que salgan por el puerto D, el resultado. Volvemos a configurar cada pin ahora del puerto B y del puerto C. Ingresamos un determinado valor, en este caso va a ser el valor de 7 en ambos puertos. Estimulamos los puertos. Y simulamos. El tercer ejercicio nos pregunta si
hace una comparación entre la entrada del puerto B y el puerto C, ya sea cuál sea mayor o menor, depende, es la salida que va a mostrarse en el puerto D. Como tuve un problema con el simulador, no introduce los valores de B, por lo que voy a introducir directamente números en lo que sería el puerto C y el puerto B. Aquí tenemos que en el puerto C entraría un valor de 20 y en el puerto B, en el puerto C un valor de 10 y en el puerto B un valor de 25. Corremos el programa y en este caso el puerto B es mayor que el puerto C, por lo que en el puerto D, según nuestro ejercicio, debe de ser igual a 57. Si vemos al watch, en el puerto D hay un valor de 57. Si intercambiamos los valores y aquí le ponemos un valor menor y aquí un valor mayor, entonces C va a ser mayor que B. Ensamblamos y nos debería dar un valor en el puerto D de 8A y en el puerto D tenemos el valor de 8A. El ejercicio 4 nos pide que el puerto D muestre diferentes valores dependiendo si el puerto B es mayor o menor que C. Es parecido al ejercicio 3, con la diferencia de que en este caso tiene que sacar un tercer valor distinto si los dos valores de los puertos son iguales. En este caso vamos a poner en el puerto C el valor de 20 y en el puerto B el valor de 10. Por lo que el valor que debe mostrarse en el puerto D es el 7B. Corremos el programa. Y podemos ver que en el puerto D se muestra el valor de 7B. Ahora vamos a cambiar los valores. En el puerto C vamos a poner el valor de 10 y en el puerto B el valor de 20. Ahora los valores van a cambiar porque ahora B es mayor que C. Por lo que debe demostrar el valor de EA. Corremos el programa. Y en el puerto D se encuentra el valor de EA. Por último, los dos puertos van a tener el mismo valor. Y el puerto D debe demostrar el valor de C9. Corremos el programa. Y en el puerto D se encuentra el valor de C9. El ejercicio 5 nos pide leer dato del puerto B y pasarlo al puerto C y al puerto D. En el puerto C, después de mostrar el número en binario, se deben de poner en 1 el bit 0, el bit 1, 2 y 3. Por otro lado, en el 4 bits y en el segundo es poner un 0 en los últimos 4 bits. Realizamos la simulación. Podemos observar cómo en el puerto C cambia el valor ingresado y con cada paso se va poniendo en 1 los primeros bits. De ahí el puerto D se inicializa en el valor ingresado y van cambiando a 0 los últimos bits. En el ejercicio 6 se nos puede mostrar por el puerto D el complemento a 2 del valor ingresado por el puerto B.
Ahora, si ingresamos este valor por el puerto B, el valor que debería mostrarse en el puerto D es encontrar el primer 1, mantener ese 1 y a partir de ese 1 complementar el resto de los valores del número. Vamos a simular. Aquí se carga el acumulador con el valor de B, se le hace el complemento a 2 y se muestra en D el valor complementado. Como podemos observar, el 0 permanece igual, el primer 1 permanece igual y a partir de ahí se van complementando los valores ingresados. En el ejercicio 7 nos pide realizar una resta. Si el número resultante es negativo, se debe demostrar en el puerto C la magnitud correcta y mostrar por el puerto A un 1, ya que significa el signo negativo. Ahora vamos a probar. Imaginemos que en el puerto B entra un 5 y en el puerto D entra un 3. Lo que va a realizar va a ser la resta de 5 menos 3, lo que nos debe de dar 2, sin el puerto A, el bit 0 del puerto A encendido. Simulamos. Y como podemos ver, en el puerto C de salida tenemos un 2 y en el puerto A, en el bit 0, tenemos un 0, lo que nos indica que la resta fue positiva. Ahora vamos a cambiar los valores. Ponemos un 3 en el puerto B y un 5 en el puerto D. Ensamblamos. Simulamos. Y como podemos ver, en el puerto C hay un 2, pero en el puerto A hay un 1 en el bit 0, lo que nos indica que es un 2 negativo. En el ejercicio 8 nos pide que ingresemos un determinado valor por el puerto B y por el puerto C para que el puerto D pueda mostrar un valor. En este programa tenemos inicializado el puerto B en 1, por lo que el programa no va a avanzar hasta que se ingrese en el puerto C el valor solicitado, que en este caso es 3A. Lo vamos a modificar, vamos a poner el valor correcto, 3A. Ensamblamos, corremos. Ya que en el puerto B se ha ingresado el valor correcto, va a pasar a preguntar por el puerto C. Ya que en el puerto C no está el valor solicitado, aquí ingresamos un 2, el programa va a atorarse hasta que ingresemos el valor adecuado, que es de 9. Ensamblamos. Y ahora que ambos puertos tienen el valor correcto, entonces es cuando por el puerto D va a mostrar el valor de 35. Y aquí podemos observar el valor de 35. En el ejercicio 9 se pide ingresar el valor de 1 y rotarlo a la derecha 8 veces. Esto va a hacer que el valor en el registro 20, que es donde guardamos el 1, cambie de valor. Iniciará en el valor 1, de ahí pasará a valer 2, después 4, después 8, después 10, después 20, después 40, después 80 y por último regresará a ser 0. Vamos a simular. Como podemos observar, el registro 20 ha tomado el valor de 1
Lo giramos y ahora vale 2. Lo giramos y vale 4. Lo giramos y vale 8. Lo giramos vale 10, 20, 40, 80 y 0. El ejercicio 10 nos pide hacer lo mismo, pero ahora girando hacia el lado izquierdo, poniendo el 1 en el acarreo. Al girarlo a la izquierda, va a obtener valores de 80, 40 y descendiendo. Lo vamos a simular. Aquí vemos que el estatus C se encuentra en 1 y lo vamos a girar hacia la izquierda, lo cual hace que valga 80. De ahí vale 40, 20, 10, 8, 4, 2, 1 y regresa a ser 0. El ejercicio 11 nos pide enmascarar con un 1 los bits del registro 20, el bit 0, 3, 4 y 5. Estos bits van a valer 1 y el resto de los bits van a tener el valor que nosotros ingresemos. Lo vamos a simular. El acumulador se encuentra con el valor que ingresamos. Eso lo pasamos al registro 20. Aquí se encuentra. Y ahora, cuando realicemos estas operaciones, vamos a poner en 1 los bits mencionados. Al final, el registro 20 termina teniendo el valor de 3B. Aquí hice un pequeño arreglo para que el resultado del registro 20 se mostrara por el puerto B y así poder ver más explícitamente cómo el puerto B lo muestra en binario. Aquí está, el puerto B tiene este valor. Como podemos observar, el bit 0, 3, 4 y 5 se encuentran en el 1. El resto valen lo mismo que el valor ingresado, que en este caso es en el bit 2 está el 1, en el bit 1, está el 1, en el bit 2 está un 0 y en los últimos 2 bits hay 2 ceros. En el ejercicio 12 nos pide algo parecido, con la diferencia de que los bits 1, 2 y 5 se encuentran en el 0 y el resto conserva su valor. Ingresamos este valor en binario, simulamos y el resultado se va a mostrar en el puerto B. Como podemos observar, el bit 1, 2 y 5 se encuentran en el 0. Y el resto conservan su valor. El primero es un 0, los últimos dos son 0 y el tercero y el cuarto se mantienen en 1. En el ejercicio 13 nos pide invertir los bits 3, 4, 6 y 7 del registro 20, manteniendo el resto de los valores como son. Ensamblamos y corremos el programa. Ingresamos al acumulador el valor deseado. Aquí se encuentra. Realizamos las operaciones pertinentes y en el puerto B observamos que el bit 3, 0, 1, 2, 3 se encuentra el 0, cuando en el balón ingresado 0, 1, 2, 3 se encuentra en 1, por lo que está invertido. En el bit 4 hay un 0 y en la salida hay un 1, por lo que está invertido correctamente.
Por último nos piden el registro 7, que es el último. Aquí hay un 1 y en el resultado hay un 0, por lo que se invirtió correctamente.